Ya estamos con nuestro siguiente invitado de hoy. Él fue concejal en el Ayuntamiento de Villa de Ingenio y actualmente es senador, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, además de portavoz de Transporte en la Comisión de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana. Vocal también en las comisiones de Asuntos Exteriores, Asuntos Iberoamericanos y la Comisión General de las Comunidades Autónomas y adscrito en las comisiones de Agricultura, Pesca y Alimentación, entidades locales y de control parlamentario de la Corporación de Radio y Televisión Española y sus sociedades. Don Ramón Morales Quesada, gracias por aceptar la invitación del mostrador y venir hasta aquí a atender nuestra llamada. Pues muchas gracias a ustedes por esta invitación. Déjame hacerte una apreciación. Corrígeme. Sí. En este momento no soy portavoz adjunto del grupo, fui en la 13ª legislatura. En la legislatura anterior sí que fui portavoz, fui miembro de la dirección del grupo. Luego hubo que repetir elecciones, entonces ya entró otro grupo, de hecho ahora se ha vuelto a renovar y lo que sí que soy en este momento es el portavoz de transporte en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Bueno, principalmente agradecerle que venga porque supongo que en su tiempo no le sobra con tanto trabajo. Bueno, tenemos una agenda bastante atareada. Este mes es un poco un mes que no hay actividad parlamentaria en sí, pero bueno, no dejamos para tener reuniones con colectivos, tener reuniones con los medios de comunicación, porque al final hay que informar al ciudadano, informar al vecino y para eso estamos yo encantado de estar aquí las veces que haga falta para informar de todo lo que es nuestra actividad en el Senado, que no sea esa cámara en la que parece que no hacemos nada y no trabajamos, la gran desconocida, porque salimos menos en la tele, salimos menos tal, pero no, se trabaja mucho, se trabaja muy bien y la verdad que hacemos bastante por la sociedad, que es lo que nos dedicamos. Bueno, nosotros teníamos en mente, así por hacernos una idea, que en Gran Canaria es el tercero en cercanía a Pedro Sánchez, teniendo al presidente del gobierno en Gran Canaria, también al delegado del gobierno en Canarias y ya luego casi usted, ¿no? Sí, bueno, en categoría luego hay un diputado que es Luc André, que también es diputado por la provincia de Las Palmas. Y sí, bueno, formamos equipo, o sea, un equipo y sí que mantengo buena relación de antes de que llegara todo esto con el presidente del gobierno, porque forma parte de ese proyecto que él inició cuando salió a la calle a que los militantes le apoyasen como secretario general y bueno, tengo el placer de conocerlo personalmente y de estar ahora mismo pues trabajando para él, para el gobierno que dirige. Bueno, esto era por ir entrando un poquito en calor, pero bueno, sabemos que usted es conocedor de la calle, de lo que se mueve en los pueblos de nuestra tierra, porque viene del municipalismo. ¿Es capaz de percibir este malestar y esta sensación de no entender mucho las contradicciones que el pueblo reclama en el gobierno de España entre Podemos, PSOE y los independentistas? ¿O qué lectura hace de esta situación? Yo creo que sí, que hay que informar más. Para eso estamos nosotros y es nuestro trabajo. Tenemos que informar más porque al final tenemos un gobierno que está haciendo una labor enorme. Un gobierno que se ha enfrentado, aparte de haberse enfrentado a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo por el COVID, la que nos encontramos de la noche a la mañana en una situación totalmente desconocida y en la que hubo que aprender rápido y actuar muy rápido, el gobierno sobre la marcha puso todo ese mecanismo en tanto sanitario como para que la economía también siguiese viviendo, como fue el caso de los ERTE, las ayudas a las empresas, ayudas a autónomos. Y bueno, puede estar ese malestar que a veces está intencionado, está mal explicado, es la primera vez que en España se gobierna en un pacto, entonces cada uno quiere tener su espacio, pero lo bonito de esto, lo bueno de esto es que estamos ante un congreso plural, porque al final esos todos los miembros de ese congreso, todos los diputados, igual que todos los senadores, somos representantes electos por los ciudadanos, con lo cual tenemos sea el del partido que sea. Y lo bueno es que el Partido Socialista tiene la capacidad, y este gobierno tiene la capacidad de negociar y sacar adelante todas las iniciativas legislativas que ha llevado a cabo en este corto periodo, porque al final llevamos 2 años, con una pandemia por medio, y aún así no hemos parado de sacar iniciativas. Ingreso mínimo vital, subida de salario, la ley del menor y del adolescente, etcétera, etcétera. Hemos pensiones o la última que estamos sacando con el tema de vivienda. O la reforma laboral. La reforma laboral es el claro ejemplo de cuando un gobierno quiere sacar adelante algo y se sienta a negociar, a hablar, a consensuar, y se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y con la patronal, que no es fácil porque muchas veces cada uno tira para sus intereses, pero es un gobierno que, a pesar de estar en minoría, es capaz de gobernar y es capaz de dialogar
independientemente de la oposición que tenemos, que está en el no por el no, pero sacamos adelante. Igual es en el Senado no tenemos mayoría, pero tenemos esa capacidad, tanto en las comisiones como en los plenos, de negociar con Esquerra, con Bildu, con PNV, con Teruel Existe, con Aragón, con el que haga falta, para llegar a acuerdos, que es de lo que realmente se vale la política, para lo que sirve un congreso. Ramón habla precisamente de esto, de esta capacidad de negociar. ¿Cree que el rumbo de la política en España nos llevará a que nos acostumbremos a este tipo de gobierno, donde la figura del presidente no tiene la última palabra, sino la palabra del presidente, y que debe esperar a las demás palabras? Yo creo que hay que hacer, y eso forma parte de nosotros mismos, de los políticos. Yo una de las acciones que estoy haciendo es ir a los institutos que me invitan a explicar cómo funcionan las cámaras. Estamos en una situación en la que ya las mayorías absolutas cada vez van a existir menos. Cada vez la gente, hay más variedad y la gente es más diversa y opta por otras opciones. El valor del político o lo bueno de la política es llegar a esos consensos. A través de la diversidad, ponernos todos de acuerdo. Y eso es lo más bonito, porque al final todo el mundo participa de ese acuerdo. No hay una mayoría absoluta que es un rodillo y lo que digo yo vale y lo resto no me interesa. Sino aquí hay que dialogar y todo el mundo aportar, siempre de manera constructiva. ¿Qué es lo que está pasando en este gobierno? Luego hay intereses, como pasa con el Partido Popular, que te dicen, no, que si gobiernan pactan con los de Bildu o pactan con los de Esquerra. Pues a veces tengo que decirte, y tengo muy buena relación con los compañeros de Bildu y con los compañeros de Esquerra del Senado, que es el caso donde me muevo yo, que es mucho más fácil pactar con ellos y tienen una visión del Estado de las personas, que es decir, de lo que nosotros estamos haciendo, siempre lo vemos con una visión de esto que yo estoy legislando, esto que yo estoy haciendo, va a beneficiar a estas personas, al pensionista, al joven, al parado, y esa visión la tienen muy clara, mientras una visión de la derecha en la que está en el no por el no y le da igual. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en un caso como es, España recibe fondos europeos, es el primer país de Europa que por cumplir lo que ha dicho Europa está recibiendo esos fondos europeos. Y tenemos a un partido que en vez de sumar, va a Europa a intentar bombardear. Y ese dinero que viene de Europa no me va a beneficiar a mí, Ramón Morales, senador del Partido Socialista. Me va a beneficiar a mí, a ustedes, a mi hija, a mi padre que es pensionista, como ciudadano. Y para eso es lo que tenemos que tener, gobernar y poner por encima de tus siglas y poner por encima de no de tus ideales, porque al final tú gobiernas con unos ideales, pero sí por encima de tus siglas el interés general al interés particular. Y pero en eso hay un valor que yo creo que la sociedad lo tiene que reconocer, el gran valor que hace, o en el caso del gobierno de Canarias, si se gobierna con 4 fuerzas y las cosas salen adelante. Cuando hay ganas y cuando hay ganas de llegar a acuerdos, se llegan a acuerdos, por supuesto. Vamos a ir un poquito al historial suyo que podemos leer nosotros en la página web del Senado y podemos ver que ha presentado más de 300 preguntas. Nosotros solamente hemos destacado algunas de ellas, sobre todo las que muestran preocupación por las cosas de nuestra tierra, las cosas de los canarios. Una, por ejemplo, decía que, dada la situación migratoria de Canarias, ¿impulsa el gobierno un nuevo plan estratégico de acogida e integración? Esto lo preguntaba usted, junto con sus compañeros. ¿Por qué esta pregunta? Y si recuerda un poquito de la respuesta. Antes de eso, he de decir que una de la labor nuestra en el Senado es eso, hacer preguntas al gobierno referente a tu territorio, porque sí que me gustaría aprovechar, si me dan la oportunidad, de explicar que en el Senado se trabaja muchísimo. Es verdad que lo que sale en la tele es las sesiones de control del gobierno en el Congreso de los Diputados. Lo que salen es muchas veces porque se montan las algarabías que se montan en el Congreso de los Diputados, y nosotros somos como la hermana pobre, la hermana más retirada, que menos caso, somos el último, es decir, cuando no hay noticia en Moncloa, no hay noticia en el Congreso, vamos al Senado, pero si no al Senado, sí, entonces a veces no tenemos esa repercusión que sí que tienen nuestros compañeros en el Congreso. Volviendo a eso, aquí no se nos escapa, vivimos una situación hace unos años migratoria fuerte, cogida con la pandemia, se cerraron fronteras y no dejaban de llegar migrantes. Era una preocupación que teníamos, es decir, nosotros como territorio, como personas, llegan unas personas al territorio, ¿cómo lo vamos a atender? Fue un desborde que todos pusimos de nuestra gana, pero se desbordó la situación. El gobierno actuó de manera diligente, creando zonas específicas para acoger a esos inmigrantes, zonas específicas donde los inmigrantes que venían con COVID, tener esa cuarentena, que estuviesen esa atención, para poder después derivarlos, poder otra vez extraditar a aquellos que no podían cumplir y devolverlos a sus países.
Entonces ahí fue, esa pregunta se hizo así, es decir, preguntar al ministro, a los ministros de turno, porque el tema de la migración está compartido entre 4 ministerios, cuál era la acción que iba a hacer el gobierno ante la avalancha que teníamos aquí de inmigrantes y para nosotros tener argumentos para explicarle a la ciudadanía, porque a veces es complicado explicar, ¿no? Porque también es muy manipulable el tema de la migración. En estos días que ha pasado, y lo ponía el otro día como ejemplo, estos días que el foco ha estado puesto en el volcán de La Palma, nos hemos olvidado un poco a lo mejor de los migrantes y han seguido llegando pateras. Sí. Pero que llegan pateras, esas personas son atendidos porque son personas y hay que atenderlos. Nosotros no podemos dejar a nadie tirado en el mar, ni a nadie cuando llega a nuestras costas. Hay que atenderlos dentro de la legalidad, pero esa persona hay que atenderlo. Entonces, esa pregunta iba por ahí, es decir, ¿cuál era el proyecto, el plan que tenía el gobierno para los migrantes, para la situación que vivía Canarias? Otro tema que les preocupaba y que también presentaron una pregunta era con respecto a las alteraciones psicológicas y psiquiátricas e incidentes en el personal sanitario que asiste a pacientes COVID. ¿Existe algún estudio por el gobierno que analice los trastornos en la salud mental de dicho personal? Y si así fuera, ¿qué resultados se han obtenido? Era uno de los temas que preocupaban también. Eso lo preguntamos porque es verdad y de aquí felicitarles a todos los sanitarios, desde el médico al celador, a todos los que trabajan en un complejo sanitario, en la situación que se han visto. Han sido verdaderos héroes porque han trabajado mañana, tarde y noche ante una pandemia desconocida para todos, una enfermedad que llegó y no sabíamos cómo actuar, había que tomar una serie de medidas y por supuesto esa presión que tenían ellos de los centros sanitarios, estar prácticamente cerrados a cal y canto y exclusivamente para atender a los enfermos de COVID, sobre todo en la primera etapa que era más mortífera, era más desconocida. Ahora volvemos otra vez a estar en una etapa en el que se está viendo que los que no se han vacunado pues están llegando a los hospitales y vuelve otra vez a estar tensionados, pero aquello se nos desbordó a todos al final. Y claro, los que estaban en primera línea eran ellos y ellos también tienen familia. Y cuando salen de sus trabajos tienen una familia a la que atender. Entonces sí que nos preocupábamos por si el Ministerio de Sanidad, que sí que estaba haciendo todo lo posible, tenía en cuenta esa posible sobrecarga de trabajo que influyese en tu estado de ánimo de los sanitarios, que al final hemos visto que han sido verdaderos héroes que han sudado la gota gorda y la siguen sudando, a pesar de que muchos ciudadanos no sigan las recomendaciones tan fáciles que son para luchar contra el COVID, que es la distancia social, mascarilla, lavarse las manos y vacunarse, ¿sabes? Entonces, pero bueno, que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y yo creo que se les ha reconocido en muchos sitios a los sanitarios y por supuesto desde aquí felicitarles por la magnífica labor que hacen y están haciendo. Bueno, hay que irse a un centro de salud y verlo. Ramón, conocíamos esta semana que el gobierno sacaba el bono joven para el alquiler. ¿Podría explicarnos un poquito en qué va a consistir, quién podrá solicitarlo? Sitúenos un poquito. Sí, el gobierno ya siempre se ha prometido, debido sobre todo en las grandes ciudades, la atención que había, la carencia de los jóvenes de poder emanciparse, el precio carísimo de los alquileres, apostó por, aparte de sacar una ley de vivienda que se está trabajando, sacar un bono joven. Este bono joven consiste en que a aquellos jóvenes de entre 20 a 35 años que paguen un alquiler que no sobrepase los 600 euros, pues al mes van a tener una ayuda de 250 euros durante 2 años. Eso le va a ayudar al joven pues un poco a emanciparse, a vivir. Tiene varias formas, es decir, puedo vivir de manera individual o puedo compartir piso, que también va a tener derecho a esa labor. Entonces lo que se intenta es apostar de una vez por todas por los jóvenes. Tenemos una generación de jóvenes, pero preparadísima, que en la crisis anterior los expulsamos del país, gobernaba el Partido Popular y no hizo absolutamente nada por a esos jóvenes que estamos formando en las universidades o en los institutos, en los FP, dejarlos aquí, sino se tuvieron que marchar fuera. Ahora se ha vuelto a recuperar y lo que tenemos es eso, tenemos que es un sector que yo lo entiendo, no puedo estar hasta los 30, 40 años viviendo con mis padres. Entonces, es una oportunidad que hay en este momento, que se aprobó en el Consejo de Ministros y se aprobará en el Congreso de los Diputados, ese bono durante 2 años de 250 euros mensual para que ayudara a emanciparse a los jóvenes en ayudas de alquiler. Bueno, pues antes de irnos, que se nos ha pasado el tiempo rápido, hablamos antes, mencionaba usted un poquito cómo estaba la situación en el gobierno de Canarias y yo trasladándolo ahora a Gran Canaria, conocíamos Voz Populi es un poquito que si al final Sebastián Franqui e Hidalgo se reparten un poco el gobierno socialista de Gran Canaria, ¿cree que con Hidalgo
¿Morales pierde el Cabildo de Gran Canaria? Hombre, yo ojalá. Mi partido es el Confía Partido en Socialista que esto ocurra así. y creo que cuando trabajamos para un líder, y no tengo nada con Antonio Morales, lo conozco, es amigo, es de mi municipio, pero por supuesto yo creo que el que sea nuestro cabeza de lista, si es Augusto Hidalgo y su equipo, trabajaremos, pero vamos, a destajo para que tener la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, por supuesto, y creo que va a ser que ahora mismo lo ha demostrado en la capital como un gran alcalde, ha hecho una transformación alucinante y magnífica de la ciudad, sobre todo en tema de transporte y de movilidad, que es ahora de adaptar la ciudad al futuro, y creo que es un gran valor, igual que lo es Sebastián Franqui, lo que es Chano Franqui, como consejero del Cabildo. Está haciendo una magnífica labor en la Consejería de Transporte y reconocida por todas las islas. Estamos ahora mismo con el tema orgánico, pues yendo por todas las islas, y se le valora el magnífico trabajo. Lo último vimos en La Palma, como en poco tiempo se ha hecho una carretera, ¿sabes? Si se apuesta, pues se hace. Pero por supuesto que mi intención y el trabajo de todos los socialistas de Gran Canaria es que el Cabildo de Gran Canaria lo presida un compañero socialista, por supuesto. Don Ramón, y para terminar, queda aún un año y medio, pero ¿se ve de nuevo en el Senado o es hora del Congreso? No, eso ya depende. Las apetencias personales eso es el partido. Yo no pensé jamás en la vida, cuando estaba en el Cabildo trabajando con el presidente, que hoy es el presidente del Gobierno de Canarias, que tuviese la oportunidad, que mis compañeros me apoyaran y que la ciudadanía me votara, y ser senador para mí es un orgullo y es una experiencia alucinante, vamos a decirlo, pero bueno, ya se verá, y donde el partido me diga que puedo ser útil, ahí seré, y si no, como digo yo siempre, estos son etapas. Mi profesión es maestro, soy muy feliz dando clase y ahí estaré, no tengo ningún problema. Bueno, pues muchas gracias por venir hasta el mostrador, y por cierto, nos han chivado que hoy cumple años alguien muy importante para usted, 93 años, 93 cumple años. Su padre, así que desde aquí, desde el mostrador, lo felicitamos. Pues muchísimas gracias. Y que usted se lo traslade también, que cumpla muchos más. Es un orgullo todavía tenerlo ahí con 93 años, con su independencia, su autonomía, y estamos muy muy felices de tenerlo ahí de la manera que lo tenemos, y ojalá nos dure muchos años más, pero sí, claro contento. Muchísimas gracias. Pues Ramón Morales, muchas gracias. Muchas gracias. Y le digo, ingeniense y senador, muchas gracias. Sí, nacido en Agüimes, pero más ingeniense ya. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y antes de irnos a una breve pausa de publicidad, queremos comentarles algunas noticias del día de hoy. Las personas mayores de 30 años ya pueden acudir sin cita previa a los puntos de vacunación para la tercera dosis, para la dosis de refuerzo contra la COVID-19. Además de poder acudir sin cita previa, las personas con edades comprendidas entre 30 y 39 años podrán hacerlo también pidiendo cita, pero solamente a través de la aplicación del móvil, Mi Cita Previa del Servicio Canario de Salud, o en la misma aplicación web. Recuerden, las personas que completaron su pauta vacunal con Pfizer o Moderna podrán recibir la dosis de recuerdo a partir de los 5 meses desde la última, mientras que los que la recibieron de AstraZeneca o Janssen deben esperar al menos 3 meses para recibir la dosis de refuerzo, y los que han pasado por la enfermedad 4 semanas desde el diagnóstico. Bueno, pasamos ahora a Cultura y les contamos que la Casa de la Juventud de Telde acoge este sábado el espectáculo familiar infantil Cuentistas, en el que el público se convertirá en guionista, ahí estamos viendo el cartel, se convertirá en guionista de las historias y decidirá las aventuras y desventuras de los protagonistas. Este sábado, día 22 de enero, a partir de las 11:30 de la mañana, en la Casa de la Juventud de Telde, Impro Canarias pone en valor la imaginación, convirtiéndose en el canal principal para improvisar y hacer disfrutar a las familias con una propuesta fresca, divertida y dinámica. Bueno, y por último, una propuesta gastronómica, 9 deliciosas recetas para disfrutar de caracoles a precios populares. Los amantes de este molusco tienen una cita obligatoria en Agüimes con la 11ª edición de las Jornadas Gastronómicas del Caracol, del 19 al 30 de enero. Así es, en Agüimes han hecho de cocinar caracoles una tradición con las Jornadas Gastronómicas del Caracol, que, coincidiendo con las fechas patronales de San Sebastián y por un 10º año consecutivo, volverán a conciliar la atención de los amantes de este molusco. Hasta 9 establecimientos del casco histórico se sumarán este año a las jornadas, con otras tantas recetas especiales para estos días, entre ellas las premiadas en el concurso gastronómico del Caracol de Oro 2022, celebrado la semana pasada por el Área de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Agüimes. Bueno, han estado viendo algunas fotos de la presentación, pero vean este breve vídeo y a la vuelta de publicidad ya hablaremos de nutrición con la dietista Rosa Sánchez. No se vayan.
pues este tipo de actos nos da a conocer un poco la gastronomía aquí en la UIME y sobre todo darnos a conocer y ofrecer un buen producto local. Yo solamente me limité a utilizar una receta antigua y los productos locales que son maravillosos, kilómetro cero, cochino negro, aceite de temisa, la verdad que lo demás viene todo rodado. Espero que venga todo el mundo a probarlo, que el municipio de Agüime se llene de gente para comer caracoles, que todos están buenísimos, tanto los que ganaron como los que se quedaron a puntito de ganar. Hombre, un buen aliento, ganar un premio, pero lo importante es participar y entre más habemos, mucho mejor porque le damos más tema a la jornada. Y Agüime les espera con recetas de mucho gusto. Yo no me lo perderé, animo a las personas que nos puedan escuchar que hagan lo mismo, merece mucho la pena. Son platos magníficamente elaborados y no tengo ninguna duda de que van a disfrutar mucho con esta nueva edición de los caracoles.